Bien, continuando con la clase que teníamos en curso, estábamos claros de que estábamos buscando, digamos, rescatar o darle fuerza a esa idea de que la arquitectura es una relación entre la experiencia del sujeto y un espacio, el cual de alguna forma es resultado de la formulación del arquitecto o de las condiciones sociales y que de alguna forma pueden dar lugar a la creación o a la aparición de espacios modificados por el hombre, ya sea como individuo o ya sea como sociedad. Y de alguna forma la arquitectura sería la disciplina que se encarga de estudiar la producción de estos sistemas espaciales y por lo tanto en el caso del proyecto, que es lo que en este momento nos interesa, sería la producción formulada intencionalmente por el arquitecto como autor dentro de un sistema donde el arquitecto se puede entender como un individuo o un conjunto de individuos que de alguna forma proponen modificar o crear desde cero un sistema espacial. En ese sentido, quisiera como dejar claro dos conceptos. La experiencia como la aprehensión sensible de la realidad, es decir, la aprehensión por medio de los sentidos, que es incluso previa a un juicio o a la conceptualización. Tiene que ver con el modo como estamos en el mundo percibiendo y a veces no, la percepción simplemente nos guía, nos afecta sensiblemente y muchas veces no conceptualizamos o no elaboramos a mayor profundidad eso que estamos observando, lo cual en sí no es una cosa negativa, es el modo en que estamos cotidianamente en el mundo. La experiencia tiene que ver también, obviamente, con la vida cotidiana y a veces tiene que ver con sistemas propuestos para ser experienciados o experimentados por los seres humanos. Por otra parte, la arquitectura sería, como habíamos dicho, la disciplina que se encarga del estudio, la producción del espacio material sujeto a las actividades humanas. Produce espacio sujeto a experiencia y la experiencia del espacio arquitectónico es comunicativa y eventualmente puede contener órdenes estéticos o simbólicos incorporados en ella. La experiencia se compone de un conjunto de eventos en el espacio, es decir, son situaciones que de alguna forma se van encadenando una tras otra en un sistema espacial, y cuando nosotros estamos experimentando ese sistema espacial, obviamente, no es solamente el espacio definido arquitectónicamente, son también situaciones, símbolos, percepciones, interacciones que tenemos con el medio o con otros sujetos. La experiencia espacial puede calificarse como estética si su objeto es la pura contemplación, es decir, la experiencia del espacio que solo se evalúa por sus valores formales y de afectación de la sensibilidad, puede entenderse como una experiencia de orden estético y por lo tanto conduce a un placer desinteresado o un tipo de emoción o afección de la sensibilidad. Es decir, la experiencia estética, cuando lo aislamos del resto de la experiencia, excluye todo cometido, función o razones instrumentales que conducen a un espacio. Obviamente la experiencia del espacio no es solamente estética, ni la producción de arquitectura contempla, ni podría contemplar solamente lo estético, pero de alguna forma, como veíamos, como discutíamos antes, la experiencia estética es consustancial con lo arquitectónico, pero sin embargo le cuesta definirlo. Siempre hablamos de lo arquitectónico en base a otras cosas, y en ese sentido es muy paradójico porque la experiencia sería a la vez el centro y el exceso del proceso de proyecto. Es decir, como decía Hollier, todo aquello que excede la mera edificación como un resultado objetivo de un proceso racional es lo que llamamos arquitectura. Y sin embargo, eso que es un exceso también es un centro, es algo que en ningún momento puede estar excluido de la definición de arquitectura. Ahí hay como una paradoja que yo creo que es interesante y que explica por qué muchas veces la experiencia estética se deja de lado, pero sin embargo siempre de manera inconsciente entra en la valoración. Y un poco el objetivo de esta clase es que ustedes estén conscientes de eso y puedan proponer, puedan describir, digamos, conjuntos de experiencias formulados de manera voluntaria y de manera estructurada y como resultado y en conexión a las otras condiciones que definen lo arquitectónico. Yo creo que esta asociación de la experiencia con la arquitectura y también con la figura del arquitecto como un productor de experiencia viene o se instituye con un hecho, digamos,
formal y epistemológico en el Renacimiento, donde de alguna forma, como ustedes saben, llamada la edad del humanismo, quiere decir que el ser humano parece como ocupar el centro de la reflexión humanista, de la reflexión artística, de la reflexión obviamente también arquitectónica. De alguna forma, si nosotros vemos la arquitectura previa al Renacimiento, desde los sistemas quizás más elaborados, como por ejemplo la arquitectura gótica, está dirigida a crear en el ser humano una sensación de pequeñez, de insignificancia ante Dios, que es el que de alguna forma permite la creación de este espacio. Porque este espacio, el espacio de la Catedral Gótica, no es un espacio que proviene de la idea de un autor. Son, como ustedes saben, sistemas edificados que tardaron a veces cientos de años en construirse, y que son producto más de un gremio, y ese gremio obviamente eran personas que iban cambiando, y pues un conjunto de personas definían la planta, y después otro conjunto de personas empezaban a levantar la estructura, y otro conjunto de personas terminaban la techumbre, y otro conjunto de personas venían y decoraban, y la construcción no había como un proyecto entendido como un plan previo que formara una imagen total o definitiva, sino había más bien una acumulación de decisiones de gremios. Y de alguna forma no importaba la idea de autor, como tampoco importaba demasiado la idea del espectador o del sujeto que miraba allí, porque esto era una obra dirigida a Dios, entendido como un ser que dominaba y que necesitaba espacios de estos órdenes, como habían existido siempre digamos, en las civilizaciones anteriores, desde los más arcaicos, o sea, de las civilizaciones más arcaicas, siempre habían ciertos espacios, ciertos conjuntos arquitectónicos dirigidos a las divinidades. Cuando llegamos al Renacimiento, la arquitectura digamos, se bifurca, se ramifica en muchos tipos. Obviamente la arquitectura eclesiástica sigue existiendo, pero la arquitectura civil empieza a tener una importancia que antes quizás no había tenido. O sea, la arquitectura que no es militar, que no es eclesiástica, como por ejemplo en el Hospital de los Inocentes, Brunelleschi, del siglo XV, del principio del Renacimiento, donde vemos una arquitectura que adopta una escala y un detalle que quizás está más cerca a la persona, o sea, de alguna forma. Y lo más importante es esto, es la aparición del autor. O sea, el autor, el arquitecto autor es quien define con anterioridad la forma del edificio, la forma del espacio, la organización espacial, las relaciones espaciales, e incluso define los detalles, los órdenes que se van a utilizar, etcétera, y predefine la obra, aunque obviamente muchas veces las obras no se concluyen en el periodo de vida del autor, pues de alguna forma son vigiladas para alcanzar ese objetivo, o quizás son cambiadas, pero como en aspectos menos estructurales. Entonces, de alguna forma, a partir del Renacimiento, la estética referida a la usabilidad, a la comodidad, no es solamente la utilidad del edificio, sino también es el placer del cuerpo en bienestar en el espacio. O sea, hay una idea de este cuerpo que ocupa el espacio, y la estética arquitectónica de alguna forma refiere a la relación del cuerpo edificado, como hablábamos antes, con el cuerpo del habitante o el espectador. En este humanismo, en este nacimiento del humanismo arquitectónico, es un espacio que va desde el ser humano, el arquitecto autor, y también de alguna forma para el ser humano. Deja de estar como vinculado digamos, tan verticalmente con ideales religiosos, o incluso en muchos casos ideales políticos. No digo que no sucediera, obviamente que los poderes eclesiásticos y políticos seguían determinando con mucha fuerza lo edificado, pero el espacio se abría, se componía, se ramificaba en muchas más opciones. Entonces, yo creo que un punto interesante es decir que en ese momento el espacio aparece como centro del discurso arquitectónico, se establece como centro, y esto se va a desarrollar con relativa fuerza hasta consolidarse a finales del siglo XIX en el discurso formalista, digamos, y espacialista que acompaña el nacimiento de la arquitectura moderna. Y ese es un espacio obviamente sujeto a la experiencia. ¿Qué quiere decir sujeto a la experiencia? Que de alguna forma es el ojo no el ojo fijo de la fotografía, o no el ojo móvil unidireccionalmente del cine, sino es el ojo libre que todos los seres humanos tenemos, y los otros sentidos los que de alguna forma van a ser capaces de recorrer, mirar, apreciar e interactuar junto con nuestros cuerpos, con estos nuevos espacios que la arquitectura moderna va a empezar como a producir. Yo creo que aquí hay un ejemplo muy importante, que es la villa Roche Jeanneret, sobre todo la parte Jeanneret, por llamarlo así, donde uno entiende que la relación espacial
el hecho de acompañar el movimiento con la relación, con la posibilidad de mirar, de ver, de entender o no comprender por dónde se pasa y la forma como el edificio de alguna manera se constituye como una caja que se abre, que se fragmenta, que busca relaciones. Aparte de ser el resultado de unas posibilidades técnicas, también es el resultado de una concepción espacial nueva que coloca la experiencia del ser humano en el centro del discurso arquitectónico. Y de alguna forma estamos todavía en ese momento. O sea, no podemos olvidar que por más tiempo que haya pasado, que a pesar de que a veces no lo pensemos así, el espacio, la relación espacial y la relación con la experiencia humana siguen siendo el centro de la práctica arquitectónica, o deberían serlo, aunque con frecuencia no lo sean. Entonces, podemos decir que el espacio no solamente es un hecho concreto, como veíamos en estas imágenes, sino es un concepto también que tiene su propio desarrollo histórico. Como decíamos antes, alrededor del 1600, o sea, a finales del Renacimiento, el arquitecto deja de representar realidades externas en el espacio, o sea, deja de representar a Dios, deja de representar ese camino al cielo que era la arquitectura gótica, u otras cosas similares, para convertir el espacio en sí mismo en el objeto de proyectos. El arquitecto piensa el espacio, hace el espacio, lo formula de manera consciente y voluntaria, abandona las formas y maneras preestablecidas, abandona la composición, entendida como la utilización, bueno, esto, o sea, no es que lo abandona del todo, pero de alguna forma como que hacer arquitectura no solamente componer, sino también buscar nuevas formas. Y aborda, por tanto, la determinación del espacio y aparece también como autor. Esto lo extraigo de un libro de Julio Carlos Orgán, que es El concepto de espacio arquitectónico desde el Renacimiento hasta nuestros días, si no me equivoco se llama así. Un libro bien interesante que le interese el desarrollo histórico del espacio arquitectónico y cómo llegamos a donde estamos ahora, donde estábamos. Este es un libro que yo creo que es los años 50, los años 60. De alguna forma en ese momento el ser humano también se transforma, deja de ser el ser humano que contempla y por lo tanto acepta el espacio gótico o el espacio románico o el espacio griego o el espacio romano para empezar a ser un ser humano que también participa en la transformación. Yo creo que la idea de autor, por más que sea problemática para muchas cosas, también de alguna forma le da al ser humano la posibilidad de pensar que él es capaz de transformar el espacio, de proponer el espacio y de definir el espacio. Y un poco si todos estamos acá, si ustedes están estudiando arquitectura y nosotros estamos enseñándola, es porque entendemos que nosotros como seres humanos comunes y corrientes tenemos la posibilidad de participar en ese proceso. Y no podemos dejar que ese proceso sea producto del azar. O sea, el espacio no puede ser producto del azar, no puede ser lo que queda, lo que sobra, después de considerar una serie de condiciones objetivas, cuantitativas o determinísticas producto en el fondo de otras disciplinas, porque de esa manera, si no, el espacio empezaría a dejar de ser una concepción social, es decir, una condición como un espacio que determina y viene determinado también por la existencia y la experiencia de esa existencia. O sea, nosotros para mantener ligado el espacio y la experiencia, tenemos que proponer el espacio, si no el espacio es un residuo en el cual en el fondo no está ligado a nadie, eso no está ligado a ningún grupo social, a ninguna persona, a nadie que lo proponga, a nadie que lo reciba. Empieza a ser simplemente un residuo o más allá. En el barroco viene a ser el momento de la explosión de esa idea de espacio, un espacio que como les comentaba antes, deja ser el resultado de una composición de partes legibles, como lo era quizás en el Renacimiento todavía, y en el barroco, que es esta arquitectura que muchos pasan por alto por considerarla sobrecargada, bueno, incluso producto del manierismo, o que conduce a cuestiones como mucho más, vamos a llamarlas, abigarradas como el rococó y similares, es un producto, no podemos malinterpretarlo, porque es un producto muy propio de su época y muy propio de su tiempo y muy propio de la comprensión de cómo el espacio está en el centro de la experiencia arquitectónica y no tanto las partes o las piezas. O sea, que la arquitectura no es una suma de partes, sino la arquitectura como un todo es un sistema espacial. Yo creo que el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca es esta iglesia de Francesco Romini del siglo XVII, mediados del siglo XVII, una pequeña iglesia de Roma que se llama San Carlo de las Cuatro Fontane. Como nosotros vemos, obviamente, bueno, la iglesia tiene un exterior que de alguna manera es el resultado de rellenar el predio, que es una esquina Roma, y tiene un interior el cual pareciera estar como esculpido, como excavado. O
sea, no es el producto de la suma de unas unidades espaciales, sino es el producto de una excavación que el arquitecto hace. Entonces, si ustedes se fijan, hay una búsqueda muy intensa de parte del arquitecto de darle continuidad. O sea, ya estas piezas, el arquitecto empieza a borrar límites, los límites que antes habían entre las distintas partes de la bóveda, entre las pechinas, entre las distintas partes de la cornisa. Había una serie de diferenciaciones que se van como desapareciendo, que van como disolviéndose para dar pie a un envolvente continuo, lo más continuo posible, y a la aparición de otros temas con mucha más fuerza e independencia, como por ejemplo el tema de la luz, el tema del espacio unitario, que igual no es nuevo, obviamente tenemos experiencias anteriores, del tema de un espacio que es como independiente de la forma hasta del edificio, ¿no? Si se quiere, y de la forma de la sumatoria de partes. San Carlos de la Torre Fontana es un ejemplo bien importante de este caso. Aquí vemos este tema de las continuidades, de la falta, o sea, de la ausencia de articulación entre partes legibles, de la repetición de elementos análogos, que claro, obviamente en el contexto de la época, utilizando los órdenes conocidos, utilizando las formas constructivas conocidas que permitían construir la cúpula las semicúpulas y las pechinas, etc. Tenemos un espacio que busca como esa unidad y esa belleza o esa especie como de magnificencia estética que nadie le puede competir. O sea, en un espacio que es producto del hombre en relación obviamente a ser un recinto eclesiástico, pero que no tiene por tanto esa autonomía o esa especie como de falta de relación con el arquitecto como productor que podía tener el gótico. O sea, que aquí hay un autor, Rocamini es un arquitecto importantísimo de la época y básicamente a él se le encarga que haga esta iglesia. Entonces, evidentemente hay un cambio, bueno, había unos cambios en apenas 5 siglos, había unos cambios notables, unos cambios importantísimos, donde el espacio, bueno, esta pequeña capilla en un pueblo italiano, no estoy diciendo que sea el ejemplo, vamos a llamarlo, paradigmático de la arquitectura románica, ni mucho menos, pero nos habla de una arquitectura que tiene el valor de su pertenencia al sitio, que tiene el valor de su, vamos a llamarlo, de estar ligada a las condiciones seguramente culturales y económicas, a las posibilidades de un pequeño pueblo perdido en Italia, pero que sin embargo uno ve que es producto de una serie de decisiones objetivas y como muy claras. O sea, como lo que se podía hacer era esto y se hizo lo mejor posible, versus una, obviamente, posibilidad, necesidad y digamos, interés en desafiar las concepciones arquitectónicas que de alguna manera estaban en el momento. Entonces, bueno, yo creo que entendiendo esto como esta especie de preeminencia del espacio en la arquitectura, que después del Renacimiento no desaparece, y con el Barroco se establece y que de alguna forma se independiza con toda la revolución tecnológica de los materiales de construcción a finales del siglo XIX. Yo quisiera como dejar claros algunos temas, que vamos a ver a través de algunos ejemplos, de cuáles son las cosas que debemos pensar, sobre las que debemos elaborar nuestras decisiones, algunas de las cosas en las que podríamos elaborar nuestras decisiones en esta relación espacio, arquitectura y experiencia. Yo creo que lo primero es entender la arquitectura como una composición de espacios, no exclusivamente como una composición de espacios, pero siempre como una composición de espacios, y por lo tanto está sujeta a la percepción, está sujeta a las relaciones entre esos espacios, y está sujeta también a un orden estructurado que jerarquiza esos espacios, define cuáles son los más importantes, los menos importantes, de alguna forma los tipifica, según obviamente el interés que puedan tener y también su función o su rol dentro de la estructura organizativa del edificio. Un ejemplo, bueno, también por ejemplo, cosas muy antiguas, el Panteón, que yo pienso que es una arquitectura, incluso para su época, que nos deja una cantidad de preguntas. O sea, ¿a quién y por qué se les ocurrió hacer este espacio tan magnífico, tan determinante, tan, vamos a llamarlo, dirigido a la percepción, y obviamente también a la oración de una diosa, pero también como la percepción de quien entra allí? Y es un espacio donde la forma del edificio y la experiencia espacial interior están totalmente de la mano, o sea, van conjugadas una con otra. Un espacio, o
Si pensamos en los conceptos anteriores, donde su percepción es directa, o sea, uno ingresa y lo percibe, su jerarquía es un espacio único, obviamente de gran jerarquía por su dimensión, de una gran escala, y sus relaciones, por lo tanto, son limitadas, en el sentido que uno solamente podría detectar en el panteón las relaciones que se dan entre el exterior y el interior cuando uno ingresa, ¿no? Y se ingresa en relación al altar de la diosa, bueno, después se convirtió en iglesia, pero en el fondo el panteón lo que nos da es esa idea como el espacio unitario. Eh, a mí me gusta mucho esta foto, que es un fotógrafo alemán, Thomas Truth, que nos habla del panteón de una manera distinta a como nosotros solemos ver el panteón. Siempre solemos ver el panteón hacia arriba. Viendo hacia arriba, percibimos la luz que viene del óculo, vemos como esa luz se proyecta en los casetones y de alguna forma va como moviéndose a lo largo del día. Pero hay un panteón abajo que está habitado por nosotros, que es de una escala monumental y que en esta foto Struth lo deja como súper claro, y donde esa luz, sin embargo, a pesar de que no sale en la foto, sigue siempre siendo una presencia, y esa presencia se ve en detalles como estos. O sea, primero, las personas mirando hacia arriba, como no pueden de alguna forma, o sea, hay una jerarquización. Si no hay una jerarquía espacial, por lo menos hay una focalización del espacio que es muy importante. El espacio se focaliza en este punto, y además y aparte de esas miradas casi todas hacia arriba, también por la presencia con las pequeñas sombras, ¿no?, que van acompañando a estos personajes y que de manera muy sutil quedan registradas en la fotografía de Struth. Pero el espacio en este caso, o sea, como concepto, siempre va a persistir como fue pensado, o sea, un espacio, bueno, como ustedes saben, semiesférico, apoyado sobre un tambor, con una luz en un óculo que produce un gran contraste de luz, que de alguna forma se convierte en el foco de ese espacio, y un espacio de una escala gigante, ¿no?, o gigantesca para las personas. O sea, no sé cuántos metros tendrá esto. O sea, yo creo que va a estar en el orden de los 40 metros de alto, quizás. Si nos movemos unos cuantos años en el tiempo, vamos a ver cómo esas ideas de percepciones, de relaciones y jerarquía se van manteniendo o se van complejizando o se van transformando en otras cosas. Por ejemplo, tenemos, o sea, yo no estoy poniendo aquí nada nuevo, yo espero que ustedes conozcan todos estos edificios con cierto nivel de profundidad, solamente estamos recordando algunos temas que están presentes en ellos, que a veces uno deja de hablar de las cosas y las cosas como que se olvidan. El Museo Guggenheim de Nueva York, de mediados de la década de 1950, de Frank Lloyd Wright, un edificio también como pieza, como forma, prácticamente una forma unitaria, que está acompañada o articulada con este cuerpo bajo que permite que se inserte en una de estas típicas manzanas neoyorquinas, que no sabemos cómo es. Ingresamos a él, pero suponemos, por su forma externa, que nos vamos a encontrar, obviamente, la historia está en este orden, un gran espacio, el cual está poderosamente iluminado por esta gran claraboya, esta gran lucarna que introduce la luz natural dentro de él. Y ahí descubrimos que el edificio es una rampa continua, donde hay una consistencia que yo creo que son como las típicas cosas que uno busca en arquitectura, más allá de la forma, que aquí es bien sui generis. Uno busca, por ejemplo, una consistencia en cómo te mueves y cómo es la estructura espacial. Aquí te mueves alrededor de ese espacio, mirándolo. En ese movimiento hay momentos o situaciones donde puedes detener a verlo, y de alguna forma la función del museo, que es exhibir obras de arte, pues queda de una forma desplazada fuera de la relación con este espacio, hacia el fondo de los muros donde las obras se exhiben. Entonces, el edificio en su forma, uno lo puede definir como en pocas palabras, como una gran rampa helicoidal que va subiendo alrededor de un gran espacio central que se va expandiendo, y el cual permite la exhibición en los bordes de esa rampa. Y evidentemente la manera como el edificio es visto, la manera como el edificio es comentado, la manera como el edificio es fotografiado o incluso filmado. Hay algunas películas, hay una película relativamente reciente, así como de espías y acción, que tiene unas escenas maravillosas en el Guggenheim. Siempre van de la mano de la comprensión del edificio en relación a este espacio central. O sea, el edificio no puede desligar su concepto
de su espacio y de la manera como nos movemos en él. O sea, y yo creo que en la buena arquitectura, a la que usted tiene que aspirar, de alguna forma tiene que tener esta consustancialidad. O sea, no, cómo se percibe, cómo se estructura la forma, cómo lo describimos y cómo nos movemos en él, si es que nos movemos, de alguna forma tiene que formar un todo bien consistente. Aquí otro ejemplo, quizás menos conocido para ustedes, aunque fue un edificio muy importante en su momento. Vemos una planta un poco extraña, podríamos llamar que hasta fome, un poco fome la planta. Es el Museo de Arte Romano de Mérida, en España, de Rafael Moneo, un proyecto del año 1986. Obviamente los dibujos o las representaciones arquitectónicas deberían describir los edificios. Eso no siempre es posible, o no siempre es posible que un solo sistema de representación nos haga entender cómo es un edificio. Aquí me parece interesante porque nosotros, yo decía, bueno, este edificio es fome, uno no sabe por dónde entra, hay como unos hoyos hacia abajo, de unas cuestiones como torcidas, y aquí parece haber una línea de circulación bien importante, y uno entra como a un espacio largo, que no termina en nada, y donde hay como unos espacios como en la misma dimensión o una escala similar que se van abriendo como hacia los lados, con unos muros muy gruesos que coartan toda relación espacial. Entonces, ¿dónde se arma espacialmente este edificio? Si yo les preguntara dónde se estructura su espacialidad, bueno, no podría decir que el edificio se estructura en la sección. Es un edificio construido contemporáneamente con grandes muros de hormigón. Todos estos muros son muros de hormigón, recubiertos con ladrillo, un poco haciendo referencia al sistema constructivo romano del arco de medio punto. Obviamente los arcos no son estructurados en ladrillo, pero Moneo se toma el trabajo de especificar un recubrimiento en ladrillo que dé idea, que de alguna forma rememore o de homenaje a esa construcción romana, ¿no? O sea, como que de alguna manera el edificio cita tipos espaciales o tipos constructivos de la arquitectura romana, pero se estructura en una composición bastante novedosa, bastante interesante, que forma una especie como de basílica sin cubierta, ¿no? Ya vamos a ver eso. O sea, la basílica es el típico espacio con bóveda, con bóveda de medio cañón, muy propio de la arquitectura romana. Bueno, Moneo lo conmemora a través de la sucesión de estos arcos. Y vemos un espacio donde ese no terminar en ningún lado tiene que ver muchas veces con exhibir unas piezas de mayor importancia, con tener también una luz cenital y de alguna forma entender el edificio como un hecho acotado, donde lo otro, o sea, las condiciones, digamos, las situaciones adicionales van a pasar de otra forma y no formando la típica estructura del movimiento. O sea, aquí de alguna manera el movimiento es de ida y vuelta y uno va entrando a cada una de estas, vamos a llamarla espacios o subespacios. Hay una jerarquía espacial donde este obviamente es el espacio principal y estos son espacios secundarios. Y un poco lo que va a suceder es que más allá bueno, aquí se ve en una foto con un punto de vista un poco más abajo, cómo es la iluminación del edificio. O sea, por eso les decía, no es una bóveda de medio cañón, en realidad son unos arcos que soportan una cubierta plana donde hay una luz cenital, que es la que ilumina de manera muy indirecta todo el espacio. Y si uno, más allá de esta percepción, en este sentido, mira hacia un lado, se da cuenta que hay unas estructuras espaciales adicionales, o sea que el espacio, evidentemente, este es el espacio jerárquico, y que hay unos espacios que son secundarios y que nos permitirán eventualmente movernos o desplazarnos a espacios, vamos a llamarlos en otros lugares o de otro orden. Este edificio yo lo apreciaba mucho cuando yo era estudiante. Eh, es un edificio quizás ahora no tan conocido y bueno, tuve la oportunidad de visitarlo y, no me, y aumenté el cariño que tenía por él. Es un edificio con una estructura, fíjense como que de alguna forma los muros, aparte de hacer la operación de definir ese espacio central de esa manera tan clara, como esta bóveda, con esta dirección, obviamente
empiezan a aparecer también como soporte de estos espacios secundarios, donde hay salas más pequeñas, espacios más pequeños de exhibición, como se va viendo hacia casa, ¿no? Y eventualmente los sistemas de ascenso empiezan a estar ocultos detrás detrás como de estos elementos. ¿Cómo se llaman? Las lucarnas eh, eh, cruzan el edificio de lado a lado. Bueno, como ustedes saben, en Moneo la luz cenital es un tema siempre muy presente y sobre todo en la gran cantidad de museos que he tenido la oportunidad de hacer. Y de alguna forma funciona como contrapunto o contraejes a lo que es la direccionalidad de la bóveda principal. Ya cuando uno está en el segundo piso, bueno, obviamente hay unas relaciones espaciales desde estas suertes de mezaninas hacia este espacio que le permiten a uno entender de dónde viene y incluso acercarse a objetos o empezar a ver objetos exhibidos de otra forma. Y hay sistemas obviamente de circulación secundarios también siendo consecuente con los modos constructivos que está utilizando que permiten desplazarse por las distintas salas o incluso espacios particulares que no pertenecen al espacio principal que tienen mucha altura y que permite la exhibición de piezas específicas, por ejemplo, este hermosísimo piso de mosaico romano que está impecablemente conservado y no puede mirarlo en toda su dimensión y mirarlo desde distintos puntos, acercarse con distintas maneras. O sea que de alguna forma también el museo responde, obviamente como debe ser, a combinar la experiencia de sí mismo con la experiencia de lo que va a ser exhibido. Cosa, por ejemplo, que el Guggenheim siempre fue muy criticado, como que no, el Guggenheim no se plegaba nunca a su papel como museo, sino era como una especie de museo de sí mismo. En el caso de este museo sucede un poco lo contrario. Tiene la capacidad, la flexibilidad de exhibir una colección muy compleja. Cuando estaban construyéndolo, encontraron, como sucede, como era de esperarse en la ciudad de Mérida, en España, ruinas romanas, una calzada romana, que es la que aparece, vale la pena decirlo, la que aparece acá como a contraeje del edificio, con una serie de restos de edificaciones civiles, y entonces apareció la oportunidad de hacer como este espacio subterráneo que funciona como una especie de cripta, ¿no? Donde entonces en otro tipo de espacialidad el arquitecto dispone de la exhibición de esas ruinas y no va caminando como libremente entre ellas. Y quizás una de las vamos a llamarla, eh, particularidades del edificio es su exterior, ¿no? Pues por el exterior del edificio es bastante rotundo, tiene una escala bastante importante, está cerca de como una plaza importante en la ciudad de Mérida, es ciego, como suele suceder con los museos, y se va articulando, se va expresando su construcción interior, o sea, cada uno de los muros se refleja en cada uno como estos contrafuertes que van como apareciendo hacia la calle, y estos contrafuertes secundarios creando una textura hacia una calle relativamente importante de la ciudad. Y su fachada es, en ese mismo cuerpo largo, es un muro ciego, de nuevo con el gran arco, que cita los arcos de medio punto de la arquitectura romana y la palabra museo terminando con esta escultura, ¿no? O sea, como que es una operación de acceso como una suerte de caja oscura, pero sin embargo, no, fíjense que lo importante es que esta gran caja que cae sobre la calle, a pesar de que no aporta una actividad, una relación espacial específica, aporta una articulación formal. O sea, no estamos hablando de un gran muro ciego que ha podido serlo, que aplasta la calle, sino que es un elemento que da una textura y una escala. Esto es un poco hacia la calle, aquí enfrente hay una plaza, entonces la pieza del museo, y hacia esta calle se despega el cuerpo y aparece el gran muro de la sala principal con la expresión de los contrafuertes. Bueno, otro ejemplo, quizás para nosotros más conocido, es el Centro de Innovación de la Universidad Católica de Alejandro Aravena y Elemental, construido en el 2015.
bueno, para mí por lo menos lo era, quizás, bueno, ustedes a lo mejor todavía no estudiaban arquitectura o estaban chicos en la carrera, pero era un misterio cuando esto se estaba construyendo, ¿qué era? ¿Qué era esta cosa tan grande, tan abstracta, tan dura que estaba haciendo construyendo allí? Había una como disonancia en el sitio de un edificio que parecía, ya se veía desde cuando estaba empezando la obra, estaba como, digamos, construir la estructura principal, un edificio que parece de 3 pisos, pero que son 3 pisos gigantes, y que de alguna manera se introduce en un contexto bien problemático. Ustedes saben el campus San Joaquín de la Universidad Católica, que da hacia Avenida Vicuña Maquena, donde el metro pasa elevado. Aquí está la estación San Joaquín, al lado de la universidad. Y aparecía una gran pieza que rompía la escala, bueno, de lo local, realmente unos residuos urbanos, una arquitectura muy antigua, como el Estado, y se estaba de alguna forma transformando el barrio con grandes edificios de vivienda, etcétera. Entonces, de alguna forma, lo primero que uno dice es, esta gran pieza, ¿a qué responde a nivel como de experiencia, a nivel qué está marcando, qué está diciendo, con quién está dialogando? Está dialogando con las personas que son aquí chicas, está dialogando con el Cristo que nos recibe en la entrada del campus de la Católica, o está dialogando con otras estructuras que tienen otra escala, otra dimensión, por ejemplo, con la línea de metro, con los nuevos edificios de vivienda que están apareciendo, o con incluso la escala gigante del campus, bueno, o bastante grande del campus San Joaquín, el cual no tenía como una articulación clara de manera urbana. O sea, yo pienso que la escala del edificio, no solamente la escala en términos de dimensión, sino la escala entendida en términos de la manera como viola o como de alguna forma se salta las reglas básicas de la articulación espacial y de la comunicación arquitectónica, tienen que ver con que su diálogo es con piezas que son de otra dimensión, como el campus, los puentes, el puente del metro, la nueva arquitectura, y también de alguna forma ser el elemento que articula urbanamente el campus San Joaquín, el medio como este gran descampado o este espacio como en transformación, que es la zona donde está inserto. El edificio, yo creo que su particularidad estética o experiencial tiene que ver con esa paradoja que tiene, como de mostrarse hacia afuera como un gran bloque, donde uno no identifica cuál es la dimensión, dónde está la dimensión del ser humano, y de repente mostrarse hacia adentro con una articulación como mucho más fina, mucho más cercana, incluso un contraste como material. Eh, si vemos la sección, ese gran edificio como de bloques desplazados, paradójicamente aparece convertido en un edificio como de un espacio central, de un atrio, un modelo muy, si se quiere, muy clásico, eh, un tipo espacial bastante clásico, que sin embargo ya hay una contradicción entre el interior y el exterior, y por lo tanto el edificio quizás es tan exitoso en causar esa sorpresa, no solamente la sorpresa por su presencia exterior, o sea, por su condición hacia afuera, sino también una sorpresa por el contraste o la aparente contradicción entre el afuera y el adentro. Cuando uno rodea el edificio como les comentaba antes, parece no tener una dimensión clara, una escala clara, una relación clara con el uso, ni con el sujeto que lo rodea. Estas son fotografías tomadas desde afuera del campus, como a manera como de peatón. Y uno se siente quizás un poco, o sea, la experiencia espacial no siempre es calma, no siempre es clara, no siempre es necesariamente positiva. A veces la experiencia espacial también puede estar en el orden de lo contradictorio, de lo paradójico, de lo extraño, de lo sorpresivo, y yo creo que hay un valor con el cual Aravena siempre de alguna forma trata como de jugar, aunque no lo declara, él siempre un poco en la onda que hemos hablado, habla de sus proyectos en términos objetivos, en términos como precisos, como si fuera el resultado de un proceso absolutamente racional, pero siempre como que saca un conejo del sombrero, y el proyecto tiene una cantidad de cualidades, de excesos de los cuales él quizás no da cuenta, porque sin duda son resultados intencionales. El edificio obviamente nos presenta con mucha rotundez su materialidad, su falta de articulación, su fuerza, nos invita a estrecharnos, nos invita como a casi que a molernos entre esas piedras de hormigón gigantescas para acceder a ciertos espacios.
Y finalmente nos invita a entrar de una manera como bien poco, vamos a llamar, para la escala y toda la fuerza que tiene, nos invita a entrar de una forma como si se quiere traviesa poco común, o sea, a través de esta suerte como de enormes jardineras con esferas de hormigón. Nosotros nunca podemos dar o sea, que están como en un camino que le da acceso, nunca podemos hacer un tránsito directo al acceso al edificio. Nuestro tránsito tiene que ser necesariamente bordeando estas piezas y nos ingresamos por una puerta relativamente chica, desasociada de cualquier signo, o sea, que está más determinada por una tensión en la composición de la fachada que por un signo que la marque, y ahí ingresamos en un espacio relativamente bajo, donde finalmente vamos a llegar a inmediatamente lo primero que llama nuestra atención es la presencia del gran atrio. A diferencia del exterior, el atrio del Centro de Innovación es cálido por la iluminación, por el uso de la madera, también de una manera como un poco violando sus lógicas, o sea, como la manera como recubrimiento de una gran estructura en este color cálido en combinación con los negros y la presencia como de la luz cenital. De alguna forma nos va a poner adentro un artefacto que además con la pared de ascensores que está como a este lado, se desdibuja en una cantidad de líneas, en una cantidad como de texturas que están totalmente en oposición al exterior. Y aquí vemos unos datos importantes donde la materialidad evidentemente también juega un rol importante, un rol fundamental en la definición del edificio, no solamente por el hormigón exterior, que es el material más apto para crear esta especie como de caja desarticulada, sino en oposición para crear este espacio absolutamente cálido y lleno de grano, textura, aunque muy abstracto también en sí mismo, con que nos recibe. Entonces, finalmente, el habitar este edificio en sus distintos niveles es movernos en un espacio como de otra escala, de otra dimensión, donde siempre el atrio va a ser como el espacio que nos congrega y del cual una de las cosas que él declara dentro del Centro de Innovación es la posibilidad de estar en contacto con lo que están haciendo otros, que la innovación tiene que ver con la posibilidad de que personas que están pensando distintas cosas pueden encontrarse en espacios comunes y pueden también como conversar, dialogar, etc. Y finalmente, o sea, y como puntos de llegada o puntos de reencuentro del edificio con el exterior aparecen estos enormes balcones que tienen que ver con las grandes gradaciones que el edificio muestra al exterior, donde nosotros podemos salir y entonces tener un reencuentro, si se quiere, con la nueva escala con la cual está dialogando, con la enorme estación de metro y el viaducto, con los nuevos edificios de vivienda, con los nuevos edificios de servicios, de equipamiento que empiezan a aparecer en el sector, donde el edificio de alguna forma, cuando uno llega a este sitio, deja de estar tan desvinculado para empezar a hacer comprensible qué es lo que, con quién está dialogando él. No está dialogando con la pequeña escala del campus o de las casas que van sobrando, sino está dialogando como con estos elementos que empiezan a aparecer acá en la ciudad. Bueno, no quería dejar de, o sea, mostrar otros ejemplos donde yo creo que hemos visto un poco temas de composición espacial, de relaciones, de materialidad. Yo pienso que hay otros casos que son notables, o sea, entre muchas cosas, pero son arquitecturas de las que conozco un poco y les puedo hablar, como en el caso del Cursal de Rafael Moneo en la ciudad de San Sebastián. Como ustedes saben, es un edificio, o sea, un conjunto de dos grandes auditorios con una placa base al borde del mar, o sea, en una gran playa de San Sebastián. Y desde el principio Moneo los entendió como una suerte como de faros, es decir, edificios luminiscentes que de alguna manera irradian su presencia, sobre todo en la noche, que es cuando se dan las actividades que suceden allí, o en las tardes, como recitales, conciertos, etc. Entonces, desde el mar, estos edificios empiezan a ser como una puerta, como un faro. Y yo creo que hay una condición, una definición de experiencia bien interesante que es en la nueva escala que estas infraestructuras o estos equipamientos requieren, poder dialogar con las experiencias clásicas que estas ciudades tienen, que es la aproximación desde el mar, la mirada desde el mar, la relación con la costa, etc. Entonces creo que en el caso del Cursal, por ejemplo, hay varios temas, por ejemplo, la materialidad, la definición de un edificio pétreo, aunque no necesariamente de piedra,
versus una suerte como de pieles de un vidrio semiopaco. Entre esas pieles y las salas empiezan a haber también unos espacios intermedios. Y el trabajo de la piel como vínculo entre lo material y lo experiencial, entendido como la articulación o el elemento que permite bajo ella y sobre ella definir distintas condiciones espaciales, creo que es un tema de gran interés. Y bueno, las metáforas de Moneo relacionando estas dos enormes prismas con las piedras de la costa, etcétera, también son efectivas cuando uno ve el contexto. Esto como modo de apuntes. Hay un último tema que yo creo bueno, quienes me conocen o me han visto en otros cursos saben que lo trabajo, que es la relación del espacio con el movimiento y la secuencia, por lo tanto la relación del espacio con el cine. Y lo quiero traer para concluir un poco, porque yo creo que en la posibilidad de mirar y movernos, o mirar y mover el ojo, está como la parte más importante con la que podemos, digamos, pensar un proyecto a partir de su experiencia. O sea, la experiencia del proyecto puede tener muchos niveles, o sea, la experiencia de estar sentado en un banco, quieto, tomando una bebida caliente, mirando por una ventana o en un espacio intermedio, viendo un patio, viendo un jardín, es una experiencia estática, pero de alguna forma llegamos allí. Y esa experiencia puede ser el fin y el cometido espacial de un proyecto, pero de alguna manera el proyecto también nos tiene que hacer llegar allí, nos tiene que hacer llegar allí por medio de una secuencia de espacios o de condiciones. O sea, nosotros no nos plantamos a ese lugar del clímax del proyecto, ni a la gran sala, sino que de alguna forma, ni al espacio de uso cotidiano, sino de alguna forma, la arquitectura siempre implica un tránsito, un transitar. Por lo tanto, siempre hay una relación entre el movimiento y una secuencia de espacios. O sea, los espacios no nos reciben de la nada, nos reciben a partir de unos espacios previos. Entonces, el movimiento y la percepción están asociados en los análisis de la arquitectura y también en los análisis proyectuales, o sea, como el arquitecto pensando cómo nos vamos a mover. Aquí hay un ejemplo bien interesante que quizás ustedes conozcan poco, que es la ciudad, el conjunto central de la Ciudad Universitaria de Caracas, de Carlos Raúl Villanueva, un proyecto de la década de 1950, donde están los edificios administrativos de la universidad, donde está el aula magna, que es la gran sala de conciertos, el Paraninfo, que es una pequeña sala, y finalmente la biblioteca central. Y este espacio es un espacio por el cual permanentemente hay tránsitos, hay movimientos de personas que atraviesan, que van de aquí para allá, que de alguna forma está vinculado a un gran jardín exterior que da como hacia su espalda. Este espacio que se llama la plaza cubierta, perdón, que es el que acoge, el que le da sombra a esos movimientos y vincula los distintos edificios y al uso cotidiano que se le da a la biblioteca, obviamente, y a los edificios administrativos. Pero como vemos en este diagrama analítico, el movimiento nos va como guiando, nos va como haciendo llegar a los distintos lugares, a las distintas situaciones, nos va permitiendo como atravesar el edificio y en ese atravesar también teniendo como relaciones espaciales. Esto es un análisis de las obras de arte, porque uno de los conceptos interesantes de Villanueva era la integración de las artes de la arquitectura, no como una aplicación posterior, sino pensando el espacio ya disponiendo ciertas obras muy importantes y que de alguna forma aparecen representadas aquí como estos planos o como estos puntos o círculos que son esculturas o murales que tienen dos caras. Villanueva además estuvo asociado a muchos de los artistas internacionalmente más importantes de su época que colaboraron con este proyecto, como Alexander Calder o Víctor Basarelli, bueno, artistas también venezolanos como Mateo Manaure, Jan Art, entre otros. Pero un poco lo que les quiero traer a colación es como la condición del espacio, ¿no? El espacio del aula magna, perdón, de la plaza cubierta, es un espacio muy transparente, muy fluido, que está asociado también a ese moverse, pero también, como decíamos antes, a esa posibilidad de detenerse. Y no nos detenemos en un banco, no nos detenemos en una mesa, no nos detenemos en un pupitre, nos detenemos simplemente en el suelo, porque el espacio nos acoge y nos permite estar. Nos permite estar en vinculación con estas piezas, este mural o esta escultura. Y aquí ustedes ven cómo se van
intercalando estas distintas situaciones. Además, siendo además en un país tropical como Venezuela, donde la vegetación crece de manera muy exuberante, donde siempre hay mucho sol, la plaza cubierta es una especie como de dispositivo de sombra que funciona porque está a contrapunto con los momentos de luz. Y vemos acá, por ejemplo, como Villanueva aprovecha el patio de luz para colocar este gran mural o aquel otro espacio de luz más grande para colocar esta escultura, y de alguna forma estos elementos son límites, pero también son destinos visuales del espacio, empiezan a funcionar obviamente como focos. Entonces, volviendo a esa idea del movimiento, la arquitectura y ahora hablando casi que de cine, hay una serie de conceptos que yo creo que ustedes también podrían aplicar cuando piensan su proyecto, que tienen que ver, bueno, cómo el proyecto es el resultado de una secuencia de movimientos y de situaciones las cuales están como pensadas, como están de alguna forma prefiguradas por mí. Yo como arquitecto no solamente defino la forma del edificio, sino también determino los movimientos que las personas van a tener la posibilidad de hacer en el edificio y las cosas que van a mirar, las percepciones que van a tener, las situaciones que se van a encontrar, los eventos a los que pueden acceder. Aquí hay unos dibujos analíticos de Auguste Choisy, un historiador francés que a finales del siglo XIX analizó muchísimos edificios históricos y sistemas edificados históricos en un gran libro de historia de la arquitectura. Y aquí está, por ejemplo, su análisis de la Acrópolis de Atenas. Y él entiende la Acrópolis de Atenas como un conjunto de vistas sucesivas, o sea, como de alguna forma hay un camino, y en ese camino uno se va encontrando distintas situaciones, una después de otra. O sea, bueno, vistas obviamente eh, completamente eh, típicas o muy conocidas de un edificio, perspectivas, monumentos, condiciones de coexistencia. Pero aquí lo tenemos un poco más grande. Pero hubo un personaje de la Unión Soviética, bueno, de la Unión Soviética de aquella época muy importante, que era Sergei Eisenstein, que era un cineasta, hizo películas importantes como el acorazado Potemkin en octubre, que cuando vio los dibujos hechos así, dijo, pero lo que Choisy está haciendo es cine, porque Choisy lo que nos está haciendo es un experimento de montaje o de edición, está poniendo una serie de vistas o de situaciones móviles una tras otra, y Eisenstein hizo como este pequeño dibujo, y de alguna forma dijo por primera vez, el cine y la arquitectura están vinculados, y escribió un famoso texto que se llama Montaje y Arquitectura. Él no fue el único que lo pensó de esta forma. Por ejemplo, Le Corbusier solía describir sus proyectos a través de una secuencia de croquis que iban en orden cronológico, y desarrolló y utilizó con mucha, y a veces lo que él muestra no es lo que está dentro del proyecto que él define, sino por ejemplo las vistas al exterior, como estos croquis de la casa Meyer de 1925. Y Le Corbusier también utilizaba y de alguna forma promovió el concepto, ese famoso de la promenade arquitectural, donde muchas de sus casas se pueden analizar como secuencias de recorridos muy específicas que van llegando a distintos espacios que él considera notables e importantes. Él va armando, va armando como esa secuencia, como también la puede armar por medio de dibujos. Entonces, Le Corbusier reconocía eso. En esta cita dice, me parece que mi trabajo creativo estoy pensando del mismo modo que lo hace Eisenstein cuando crea sus películas, por ejemplo. Y había un vínculo quizás entre los dos. ¿Qué pasa si uno analiza una casa de Le Corbusier como secuencia, como posibilidad de movimiento? Bueno, seguramente esta casa ustedes la han visto 1000 veces, se les habrán presentado en historia, les habrán dicho una cantidad de condiciones o de situaciones de ella, pero una de las maneras más interesantes de verla es como una secuencia móvil. O sea, aquí estamos viendo la casa desde el ingreso al predio o desde el exterior del predio, de una manera, bueno, aquí estamos viendo desde el otro lado. Aquí estamos viendo la famosa terraza, son dibujos previos de Le Corbusier. Y aquí estamos viendo desde el otro lado, o sea, todavía no estamos armando la secuencia, pero todos conocen la casa y saben que es un prisma de base más o menos cuadrada, apoyado sobre pilotes, bajo el cual, bajo este prisma se forma una sombra, y de alguna manera la casa está pensada en ese momento para que un vehículo ingresara debajo de ella,
dejar a los pasajeros y después entrar al garaje. O sea, como que el movimiento del vehículo ya está como involucrado en la concepción de la casa. Esta es una vista desde el ingreso, desde afuera. La casa no se muestra de la manera típica que nosotros la pensamos, no se lee esa condición del prisma que flota, se ve más bien como una fachada muy, muy dura, que si acaso nos invita como a ingresar. Y a medida que ingresamos en vehículo, vamos descubriendo las situaciones, vemos que hay como un gran prisma cilíndrico, semicilíndrico de vidrio, el vehículo nos deja acá, nos bajamos, ingresamos. Y vemos un poco cómo se combinan estos dos movimientos, el movimiento del vehículo con el movimiento de las personas que ingresan y salen, y hay una serie como de trayectos que están como predefinidos. Al ingresar aparece la rampa con mucha luz. Aquí hay otra condición importante que define la experiencia de la casa, que tiene que ver con cómo Le Corbusier la entiende, o entiende la arquitectura de esta época, en un momento donde él está como batallando contra las arquitecturas oscuras, contra la falta de luz, donde él define los 5 puntos de la arquitectura entendidos como una especie de solución a los problemas típicos de la arquitectura clásica o la arquitectura civil clásica, que eran la oscuridad, la pesadez, la penumbra, la falta de luz y aire, y de alguna forma la Villa Savoie es un manifiesto en contra de eso, y es una casa con una luminiscencia realmente muy presente, o sea, tiene tantas aperturas y tantas situaciones que la luz la cruza, sin ser luces necesariamente duras, la luz se va reflejando en todos los muros y va como bañándola. Entonces en este ingreso, nosotros vemos que tenemos la rampa, tenemos la escalera, como posibilidades de movimiento, y bueno, la escalera aparece también como un elemento puntual. Y al tomar la rampa, subimos y llegamos a una primera bifurcación que nos permite o salir a la terraza o tomar el paso hacia lo que es el living y los espacios de servicio hacia el otro lado. La rampa aparece también de nuevo por fuera, o sea, cuando yo salgo aquí, estoy acá, salgo, tomo la rampa y entonces la rampa se convierte en un dispositivo exterior. Entonces la rampa, como elemento de movilidad, como ustedes están viendo, nos está articulando toda la experiencia de la casa y nos está posibilitando movernos de una manera lenta, pausada, perceptiva, que es muy distinto, por ejemplo, el movimiento que se da a través de una escalera, que es un movimiento rápido, funcional, instrumental, etc. Este es el living, o sea que si tomamos por el otro lado, ingresamos al living, que obviamente tiene una relación directa con la terraza. Y estas son las zonas digamos, más íntimas, más privadas, incluyendo lo que es el baño de la pieza principal, que como ustedes saben es un espacio totalmente abierto, totalmente fluido, donde solamente el WC está en un recinto privado cerrado, y el baño se entiende también como una especie como de paso, o sea, de encuentro entre luz y agua, y en vinculación y en percepción directa del espacio, en este caso del boudoir, y también como del jardín. La rampa finalmente, desde el patio, nos permite seguir subiendo hasta llegar a la terraza y de alguna forma termina la experiencia con esta ventana donde se recupera la, 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 la percepción como el paisaje del cual venimos. La casa está en un gran espacio verde, un gran prado rodeado como de árboles. Pero la experiencia de la Villa Savoie, si bien por un lado uno la puede entender así, como esa relación de movimiento con secuencia espacial, esa forma como de la luz de, de penetrar y dispersarse por todos los espacios, una experiencia muy conducida, si se quiere. También lo podemos entender como un manifiesto, y así se ha entendido como un manifiesto, como respuesta a una verdadera arquitectura moderna. O sea, esta es una casa por poner un ejemplo, un gran arquitecto soviético, Melnikov, del mismo año de la Villa Savoie, y vemos que la arquitectura sigue, a pesar de algunos gestos, de algunas condiciones, vamos a llamarlas de primera modernidad, que Melnikov después va a explorar en otras obras. Vemos que la Villa Savoie también se establece como un manifiesto de algo, o sea, viene el famoso concepto de la máquina para habitar. Y yo creo que ahí viene como el último punto que yo quería hablar, o sea, que no les quería dejar de hablar, con no voy a profundizar,
que tiene que ver con entender la arquitectura también, obviamente, como símbolo de algo, que la experiencia de la arquitectura no solamente es la experiencia del espacio, el espacio es el que nos conduce a experiencias que pueden ser más significativas o como establecerse más culturalmente, como por ejemplo en el caso de la, de la Villa Savoie, la idea de la casa como máquina, la casa como un producto, aunque ya hablamos antes de que de alguna forma era mucho, había mucho discurso que dominaba en esto más que hechos concretos, porque la casa está construida con tecnologías que no eran para nada novedosas, no tenía acondicionamiento ambiental, o sea, como que es una suerte como de casa de manifiesto construido de manera antigua, de manifiesto una arquitectura que viene después. Pero esa idea de la máquina para habitar, de todas formas, también viene dada por ejemplo, por la legibilidad de la casa. O sea, uno ve la casa y la entiende. O sea, la casa no es abigarrada, no es compleja. Es una casa que uno dice, bueno, hay una planta libre, hay un espacio abajo, hay una caja que se posa sobre ese espacio, que tiene unas grandes ventanas que me permiten percibir el paisaje. Luego hay como un último dispositivo al cual por la escala y por la forma uno asume que puede llegar y desde allí se podrán dar como actividades adicionales. Por eso yo creo que la arquitectura de alguna forma tiene esos contenidos, son contenidos que son a veces declaraciones de los autores o contenidos que son también declaraciones de los usuarios, porque en todo caso la arquitectura se comunica con nosotros y yo creo que se comunica por la experiencia en muchos casos y a veces también por los conceptos que transmite. Por eso pongo estas dos imágenes. Le Corbusier escribía la Villa Savoie como la casa como máquina de habitar. Y entonces viene toda esa lectura analítica, maquínica, racionalista. Pero sus usuarios, que eran Pierre Eugène y Eugène Savoie, la escribían como la casa de las horas claras. Y yo creo que es muy importante porque sus usuarios apreciaban en la casa unas condiciones que tienen que ver más con la experiencia del espacio y con los discursos o con los significados que de alguna forma Le Corbusier quería como aplicar a ella. Entonces, un poco para resumir, perdón, ya, perdón. Para resumir y para terminar esta segunda parte, quiero recordar un poco cuáles son como los conceptos que yo creo que en esa relación de arquitectura, espacio y experiencia deben estar pensando, más que deben estarse como pensando siempre, más que conceptos, me refiero a las operaciones o a las preguntas que el proyecto nos hace sobre la composición espacial, entendida como condiciones de percepción, de relaciones y de jerarquía. En esas cualificaciones del espacio hay cosas que son consustanciales, como pensar en la luz, la penumbra, la sombra, pensar en la escala, pensar en el movimiento y la secuencia de espacios que se están dando, pensar en la materialidad. A mí me parece que ninguno de los proyectos que vimos se entiende si no se entiende que hay unas decisiones materiales específicas a la experiencia que se está como queriendo desarrollar, y por supuesto la vinculación de esa materialidad y esos roles que tiene el proyecto con la construcción y la tecnología. Yo creo que es importante que piensen siempre que en los sentidos y los significados del proyecto no tienen que ver con una condición de que el proyecto parezca. La arquitectura es, desde el principio del siglo XX, un arte o un medio que opera a partir de la abstracción, es decir, a la reducción de significados y de operaciones a unas expresiones como mínimas y directas, sin tratar como de buscar unas interpretaciones demasiado a traspié o a trasmano. Si entendemos que la arquitectura está atada a sentidos y significados, como por ejemplo, brevemente les explicaba en la Villa Savoie, que es un tema el cual no es el que yo les vine a explicar, pero que nunca tiene que estar consciente que las arquitecturas están en lugares, en relación con comunidades, en relación con personas, en relación con usuarios, con espectadores. Nunca podemos olvidar que la arquitectura es un producto y un vector cultural, es decir, es un producto que proviene de nuestra cultura y es un instrumento también de transmitir y hacer como que la cultura trascienda y se vincule con las personas que habitamos los lugares. Yo creo que estos temas quedan como un poco también como para la tarea que les vamos a dejar, que se las voy a explicar un poco más por escrito, lo que tiene que ver con desarrollar una pequeña reflexión
gráfico, o sea, como unas páginas de una croquera, algo así, sobre cómo están pensando algunos temas de su proyecto de grado en función de los temas que hablamos hoy, de los temas que están aquí expuestos, y abrir una discusión en el foro también sobre esas cuestiones. Ya, de mi parte eso sería. Eh, Estén atentos a los contenidos en el curso, que ahí terminamos de sacar esto, ¿ya? Muchas gracias.